Hola chavales, ¿cómo os encontráis? Pues yo muy bien. Hoy vengo a presentaros un nuevo día... Ah, no, mentira. Se pensaron que eran esos tutoriales gallegos. Nah, yo soy más criollo que el Bondi. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir con la parte, dentro de la unidad 1, el aspecto técnico de un dron. Primer punto del programa es cómo vuela un dron. Para que entendamos el principio por el que vuela un dron. Un dron vuela del mismo modo que un helicóptero. Vuela por impulsar con las hélices el aire hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. El vuelo de un dron se diferencia del de un avión porque el principio por el que vuela un avión es por el de sustentación. O sea que el aire, la presión de aire que pasa por debajo de la ala es superior a la presión de aire que vuela por encima del ala. Esto hace posible que vuelen sin motor. O sea, los planeadores no tienen motor y sin embargo vuelan y pueden estar 6 horas en el aire sin ningún problema, recorriendo mucha distancia, buscando las isobaras, los puntos de baja y alta presión. Entonces eso los impulsa. El dron no vuela así, no tiene ningún tipo de sustentación, lo mismo que el helicóptero. Entonces, ¿qué pasa? Vuela porque los motores están impulsándolo. Si algún motor fallará, lo mismo que pasa con el helicóptero entre el rotor principal y el rotor de cola, si algún motor falla, el dron va a quedar fuera de control. Por eso es que es importante este principio que lo conozcamos, porque implica que si el dron golpea o tiene alguna falla eventual, cosa que es muy difícil, pero sí que golpee contra algún obstáculo, que alguna ave lo vaya a atacar, cosa que es probable y eso le lesione a alguna de las hélices, a partir de ahí va a fallar. Entonces, por eso es que el vuelo, por eso siempre, por muchas razones, tenemos que tratar de asegurar el vuelo del dron. Asegurarlo lo máximo posible. Muy bien. El otro punto que teníamos es como un dron. Y bueno, análisis de un dron a simple vista para reconocer el tipo de dron. Muy bien, ¿por qué necesitamos reconocer el tipo de dron antes de volarlo? Porque probablemente nosotros tengamos que trabajar con material que nos traigan. Alguien puede venir con un dron y decir, mira, tengo este dron para cubrir este evento. Bueno, necesitamos saber qué tipo de dron es. En principio, para calificarlo dentro de la normativa. O sea, si es un dron mini, que es un dron de la categoría abierta, o si es uno de la categoría específica. Saber cuáles son las normas que están regulando a ese dron. Eso en principio, para saber desde el aspecto normativo cómo estamos volando. Y después, otro aspecto muy importante es qué tipo de elementos tengo yo para volar el dron con mayor seguridad o qué tipo de ayudas tengo desde el punto de vista técnico. Los drones cambian mucho el tipo de sensores que tienen, tanto en generaciones, por ejemplo, la línea Phantom hasta la 3, después la 4 Pro vino con cámaras de sensores, cámaras como sensor, pero antes de eso tenía sonares. Los 3 Pro tenían sonares que funcionaban muy bien, detectores de elementos. Un sonar funciona del mismo modo que un radar o que el principio a través del cual vuela un murciélago sin ver, que es emitir un sonido. Ese sonido rebota contra un obstáculo, regresa y el tiempo de ida y vuelta de ese sonido es el que me determina la distancia del objeto. Y después, un barrido sobre eso, voy a poder tener un relieve del objeto. Lo mismo que los sonares, que hoy en cualquier lancha hay un sonar con un GPS y que te dice hasta el peso del pez que está por debajo de la embarcación en el agua. Muy bien. Sonares, cámaras infrarrojas, hay muchos sensores para los que nos sirven para volar. Para analizarlo, lo podemos ver
Siempre que vemos estos objetos redonditos son cámaras de asistencia al vuelo, no son cámaras que filman, son cámaras que tienen sensores. Estos sensores, estas cámaras están conectados adentro al IMU, el IMU detecta a través de inteligencia artificial, puede evaluar qué tipo de objeto tiene enfrente, detrás y debajo. Es bueno que veamos antes de volar cuántos sensores tiene, ¿sí? Cuántas cámaras tiene. Hay algunos de estos mismos Mini que tienen cámaras solamente adelante, hay otros que no tienen ningún tipo de cámara, y este, que es el modelo Mini Pro, que tiene 2 cámaras al frente, ¿sí? 2 cámaras detrás, 2 cámaras debajo. Eso permite que el dron, en conjunto con estas 6 cámaras, pueda construir una visión 360 de obstáculos para volar. O sea que puede detectar obstáculos en cualquiera de cualquier tipo de obstáculo en el rango de una esfera de 360 grados y nos va a ir advirtiendo a qué distancia está cada uno de esos obstáculos y dónde está en el display. Muy bien, a estas cámaras puedo acceder directamente. Yo puedo acceder directamente desde el control. O sea que si yo estoy haciendo un retroceso con el dron, estoy yendo en reversa, puedo cambiar mi display al modo de lectura de las cámaras que están detrás, por ejemplo, y ver qué es lo que tengo detrás. O puedo cambiar hacia abajo, teniendo la cámara principal, que es la que graba, teniéndola hacia el frente, yo puedo mirar hacia abajo, hacia el frente, hacia los costados, hacia donde quiera, para poder detectar obstáculos. Decía yo que uno de los principales problemas que podemos llegar a tener, o sea, los principales enemigos del dron son los cables, siempre los cables. En segundo lugar, las luminarias y los pájaros, que los pueden venir a atacar y que eso difícilmente reacciona el dron por el peso con velocidad, sobre todo si lo atacan desde arriba. Otro tipo de medición de obstáculos que tiene, de observación de obstáculos, otro sensor que tiene es esto, no sé si se alcanzará a ver, son estas 2 cámaras infrarrojas. Las cámaras infrarrojas detectan calor en movimiento, entonces les sirven para detectar personas, animales, ¿sí? Objetos también detecta con la cámara 3D y es infrarroja, y es de mucha ayuda cuando se vuela en un vuelo programado, sobre todo de noche, porque de noche las cámaras van a empezar a no ver, no van a tener, o sea, si yo estoy volando este dron hacia arriba, o sea, estoy ascendiendo y algo ahí arriba y es de noche, es muy difícil que por las cámaras lo detecten. Nos va a avisar eso. Pero bueno, las infrarrojas por debajo sí detectan, tienen una lectura, pero siempre es por debajo. Es 180 grados alrededor de esa cámara. Muy bien, sonares, cámaras conectadas a inteligencia artificial que evalúan los datos y pueden definir si tiene de frente a sí un árbol, una persona, un animal, una pared. Bueno, sonares. Sensores magnéticos también, hay algunos que los tienen. Bueno, esos son los sensores que pueden llegar a venir dentro de una nave de dron y que es bueno que sepamos con qué ayuda contamos a la hora de filmar. Por ejemplo, a mí me tocó una vez en una fábrica filmar los corredores que tienen de stock entre estanterías que eran totalmente metálicas, entonces eso producía una dificultad en alguno de los modos de detección de radar, pero el visor magnético me permitió que permanentemente me estuviera diciendo a qué distancia estaba, del mismo modo que hoy los hacen los autos, ¿no? En aquel momento todavía no habían tantos autos con que tenían el display que me decía, guarda que acá estás por tocar un árbol u otro auto que está estacionado. Bueno, ese me estaba diciendo permanentemente a qué distancia estaba yo de cada una de las estanterías, entonces en ese vuelo sin GPS pude llegar a volar. Muy bien. Sensores, entonces el tema sensores más o menos creo que está explicado. Tipo de drones, bueno, drones hoy en día hay para todo. Ya habrán visto videos en Instagram, en las redes sociales, en que los pedidos se están entregando, en muchos países se están entregando con dron. Hay estaciones de dron para recoger pedidos. O
O sea, lugares donde aterriza el dron y te trae un pedido, lo deja dentro de un dispenser y vos lo retirás. No tenés ese contacto con el dron, pero el dron aterriza dentro del dispenser y a vos te entrega la mercadería. Eso pasa al menos en Hong Kong y en China. Pero bueno, desde este pequeño aparatito, de un aparatito de juguete podemos comprar hasta en un supermercado hoy en día, hasta naves que llevan pasajeros. Y a tal punto está creciendo el tema dron y se está expandiendo tantísimo que ya dijimos en clase, se está masificando. Ya prácticamente no va a haber personas, así como no hay nadie que no tenga un celular, prácticamente no va a haber nadie que no tenga un dron. O sea, se va a masificar de una manera peligrosísima además, pero bueno, sabemos que es un hecho. Por eso la regulación de la ANAC está previendo eso, en que van a haber servicios de entrega por dron en Argentina, cuando llegue el momento de que alguien disponga a hacerlo. Estamos bastante atrasados a nivel Estado con eso, porque el Estado no está incluyendo los drones como elemento de servicio, de ayuda y de prestación a la comunidad. Podrían servir muchísimo en todos los temas. No hay tema en el que el dron no sirva. O sea, en principio de vigilancia, a mí el año pasado me habían contratado para hacer fotografía aérea, para que la FIP detectara construcciones, el tipo de construcción y creo que también era la provincia de Buenos Aires para tipos de construcciones en barrios privados para realmente fiscalizar el tipo de construcción que se estaba haciendo con respecto a la declaración jurada, y eso se hacía en helicóptero. ¿Por qué se hacía en helicóptero y no en dron todavía? No lo sé. Pero bueno, sería también, o sea, desde fiscalización, seguridad, sanidad, ayuda, auxilio para bomberos, para todo, un dron sirve muchísimo. Decía que los vuelos de las empresas de helicóptero todos los años hacen una convención anual que es en Dallas, la HAI, la Helicopter Aircraft Industries. Este año, el año 2025, cambió a Verticon el nombre. De HAI pasó a Verticon. ¿Por qué se llama Verticon y no más Helicopter? Porque son todos los elementos que pueden volar de manera vertical. Un dron vuela de manera vertical. O sea, los aviones se desplazan con respecto a la superficie, paralelos a la superficie de la Tierra, por el principio que habíamos dicho de sustentación, y los helicópteros y los drones vuelan de manera vertical. Ya empieza a haber muchos stands importantes, de empresas importantes, de drones. De hecho, Toyota tenía un stand con una marca que le pertenece, no bajo el nombre Toyota, en que presentaba un dron, creo que era para 6 pasajeros, sin tripulante. O sea que ya están pensando en taxis, en forma de movilidad eléctrica por dron, son optópteros, pero son de 8 motores. Pero bueno, ya hasta pasajeros ya están hechos. Lo único que falta es homologarlos para permitir el vuelo. En China son mucho más rápidos para homologar porque como son fabricaciones propias y son diseños que ya están presentados por parte del Estado, no necesitan controlar quién lo hizo, cómo lo hizo y qué cosa de seguridad tienen, pues ya lo tienen desde la planificación. Así que en China van a volar antes que en ningún otro lado y ya prácticamente es un hecho. Quien haya ido alguna vez al París-Dakar, el stand más grande, el box más grande es el dron el box del dron. O sea, el dron es un optóptero que lleva una cámara como la que yo estoy filmando ahora, tipo FX6, una cámara de gran porte, una lente pesada, tiene 8 hélices y es del tamaño más o menos de 2,5 metros de diámetro. Y bueno, te sigue autos y motos que están corriendo a 250 kilómetros por el desierto. Ese stand era tremendo, el de la televisión francesa. Bueno, entonces, tipos de dron hay montones. Nosotros particularmente vamos a ver cómo se utiliza un dron con cámara. Simplemente es uno de los muchísimos usos que tienen. Muy bien, ¿qué otro punto teníamos en el programa? Bueno, como vuela un dron, análisis de un dron a simple vista, tipos de drones, elementos de un sistema de vuelo remoto. Muy bien, los elementos de vuelo del sistema remoto pueden ser varios y diferentes de acuerdo al tipo de dron que tengo. Hay drones que vienen como este, que son desmontables, o sea que no les tengo que poner ni sacar nada, el dron ya viene así articulado para poder
desplegarlo y volar. Hay drones a los que les tengo que poner las alas, entonces en ese caso tengo que ver porque los sistemas de colocación de alas en cada dron varían. Algunos son de una forma, algunos son de otra, algunos son girando la hélice, otros presionando la hélice. O sea, las formas en las que puede presentarse el equipamiento para volar son muy diversas. Con respecto a la máquina, los que más tenemos son esos. Hoy la gran mayoría, salvo la línea Phantom, salvo algunas líneas mayores, como la Matriz, como Matriz sí tiene las hélices que hay que ponérselas, pero bueno, también van diferentes hélices de acuerdo al diferente tipo de peso que le puedo cargar al dron o al diferente tipo de vuelo que lo puedo hacer, porque las alas pueden llegar a ser específicas, las hélices pueden llegar a ser específicas. Y después otro punto que tenemos es el control. Este es un control integrado, que yo recomiendo siempre que se pueda comprar el control integrado porque es maravilloso y aparte nos evita tener que estar usando el teléfono, que muchas veces estamos volando, te entra una llamada y la llamada te va a borrar directamente, te va a sacar la pantalla del dron y te va a poner la pantalla de llamada, por lo que muchas veces vos estás volando, estás en un momento importante de vuelo o estás avanzando y tenés que detenerte y perdés contacto visual con la máquina porque te entró una llamada, un mensaje, lo que sea, y te está todo el tiempo ocupando el teléfono o el display que tiene información que necesitas ver. Bien, entonces el control puede venir con control, solamente el control sin el display que no sea integrado, y nosotros le tenemos que poner un teléfono o tablet. Entonces ahí aparece otro problema. Nosotros si tenemos teléfono o tablet, tenemos que tener el teléfono o la tablet, todos los programas de vuelo de dron para que cuando me toque volar un dron, ese programa lo tenga cargado. No es fácil instalar un programa, hay que loguearse, lleva muchos pasos, lleva mucho tiempo, no lo podemos hacer en el momento de una cobertura. Entonces es bueno que tengamos siempre un teléfono, si es posible, destinado solamente para el dron, un teléfono o una tablet. Recomiendo más una tablet porque se ve mucho más grande. Entonces siempre es bueno tener una tablet o un teléfono que tenga todos los drivers y todas las aplicaciones para el dron, para todos los drones que podamos llegar a volar. Entonces, en resumidas cuentas, yo puedo llegar a tener un dron que sea simplemente 2 complementos como es este, o puedo tener varios complementos. Algo muy importante también, tener los diferentes cables, porque de acuerdo a la generación que es, puedo tener un cable que sea USB a USB-B, a USB-C o USB-C a USB-C. Entonces los cables también es importante. Podemos a querer un día ir a volar y nos va a faltar. No vamos a poder hacerlo porque nos falta un cablecito simplemente que no tenemos para conectar el control del dron a la tablet. Bueno, o al celular. Así que esas son las cosas y consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y más o menos esos son los elementos que necesitamos para volar un dron en las operaciones que nosotros vamos a hacer regularmente. Muy bien, ¿qué otra cosa? Herramientas físicas y herramientas digitales necesarias son los que acabamos de decir, pero voy a hacer hincapié en algo que es lo que viene, que es hardware, software y firmware. El software, lo que decía, las aplicaciones las tenemos que tener todas. El firmware, que a veces no queda claro qué es, el firmware es el software que se instala dentro de la máquina, ¿sí? En el hardware del equipo. El hardware tiene un IMU, una unidad de control, que es la que se alimenta de programación, como cualquier microprocesador, se alimenta de programación para poder funcionar. Bueno, el firmware, la actualización del firmware, a veces, el 90% de las veces, la actualización del firmware son datos que tiene el dron sobre lugares que ya no se puede volar o que tenemos que pedir autorización para el vuelo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer una actualización, lo más probable es que lo que nos actualice sea eso y no algo para que el dron vuele mejor. A veces sí, porque como estas naves están todas conectadas a un sistema central de navegación, que ahí hay un tema cuando nosotros decimos, bueno, me voy a comprar un dron chino que está barato, lo tengo para probar, para andar, para hacer algún laburito, bueno, está todo bien, todo perfecto. Ahora hay una cuestión acá que es muy importante, que es que el desarrollo de firmware y la plataforma y el respaldo que tiene la marca de darnos seguridad en el vuelo. DJI es el monstruo más grande que hay hoy a nivel drones, nadie se le acerca, ni siquiera antes tenía Parriot. Parriot era una de las otras marcas, pero Parriot se dedicó más exclusivamente a drones de guerra y a drones custom, es decir, para un uso específico. O sea, desarrolla mucho un dron y le pega ese y listo. DJI tiene drones de todo tipo y para todas las actividades.
Por eso que lo que nos brinda también DJI es un respaldo de servidores de saber que cualquier anomalía que tenga cualquier dron en el mundo la anota inmediatamente, se cambia la línea de programación y pasan ahí. Eso es algo que tienen todos los sistemas de vuelo también. Habrán escuchado, no sé si supieron, que en un momento bajaron todos los Airbus 320 a tierra porque hubo un efecto del sol, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, pero bueno, un campo magnético solar que desprogramó todos los aviones, entonces tuvieron que aterrizar todos y arreglar ese problema y hacer un sistema de protección contra esos inconvenientes. O sea que el respaldo que nos da la empresa también en este sentido, en todo lo que vuela, es importante que nos respalde a nivel protección. O sea, si alguna nave en el mundo falló, automáticamente DJI hace un cambio en las líneas de programación, nos lo avisa y nos lo carga en todos los drones de DJI del mundo que pueden llegar a tener ese problema, aunque sea una sola vez que lo haya ocurrido en el mundo. Por eso es importante el firmware. Pero bueno, la mayor parte de las veces, les decía, el firmware es una actualización sobre zonas en las que no podemos volar. Con respecto al firmware, podemos en algún momento cancelar las actualizaciones hasta que hay una que no la podemos cancelar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esto? En que nosotros, antes de salir a volar el dron, tenemos que conectarlo en un lugar en el que tengamos conexión. Entonces, si tenemos una base o si lo tenemos en casa, lo que es conveniente es probar la conexión, conectar el dron con el control y con la tablet o celular que tenga encendido, para que detecte si hay alguna actualización de firmware. Y en ese caso, poder ver si la puedo aceptar o rechazar. Siempre es convenible aceptarla para que se haga en el momento, pero no hay que hacerlo en el campo de trabajo. ¿Por qué? Porque si en ese lugar vos no tenés señal, porque no te llega señal, porque las antenas están saturadas porque estamos cubriendo un lugar en donde hay mucha gente, no tenemos señal de datos, el dron no se va a actualizar y no va a volar. Si es una de esas actualizaciones que no se permite cancelar, no va a volar. Por eso es siempre conveniente, en el lugar donde se hace base de transmisión o en el lugar donde tengamos nosotros señal en el dron y estemos tranquilos y tranquilas para poder cargar las baterías y conectarlo, ahí hacer la verificación de que el firmware esté actualizado o que al menos no haya una actualización de firmware para que no solamente no nos impida hacer en el momento en que estemos y no tengamos datos, sino que eventualmente, aún si tuviéramos datos y necesitamos volar con urgencia o no tenemos tiempo, no sabemos el firmware cuánto va a tardar en actualizarse, en cargarse, instalarse nuevamente en la aeronave. Entonces, todo lo que es firmware, todo lo que es software, hay que controlar antes de salir que esté la actualización, la última actualización disponible y cargada en nuestro control y en nuestra nave. Muy bien, entonces tenemos software, firmware, hardware, análisis del ámbito de vuelo y planificación de vuelo y objetivos. Muy bien. Análisis del ámbito de vuelo. Lo primero que tenemos que detectar nosotros, primero sí, siempre hacer una inspección visual y si estamos con algún compañero o compañera que esté con nosotros haciendo de observador, de piloto, si hay un director también que esté a cargo, un productor que esté a cargo de la coordinación de la cobertura, lo primero que tenemos que determinar es un lugar seguro de despegue y aterrizaje de nuestra aeronave. Obviamente que vamos a buscarlo siempre porque nos interesa cuidar el dron y cuidar el trabajo que estamos haciendo, pero es importante también que siempre veamos entre varios cuál es el lugar más seguro para aterrizarlo y despegarlo, ese lugar se llama home point. Nos va a decir your home point has been updated, va a decir siempre el dron cuando despeguemos o cuando establezcamos un punto de home point. ¿Qué tiene que tener ese home point? En principio, una pavada que no tenga ni polvo, o sea, sobre la tierra, ni sobre la arena, ni sobre terrenos arcillosos, ni sobre el pasto. En estos drones que son chiquititos, el pasto mínimamente crecido va a pegar y se puede meter adentro del rotor y o sea, directamente eso es cambio de rotor.
No se puede, con un rotor así, primero te lo va a detectar la aeronave y no se puede volar con un rotor que esté dañado. Si tuvo un accidente el rotor se tiene que cambiar, esa es la normativa. Entonces, que no haya pasto es fundamental, que no haya polvo también. ¿Por qué? Porque el polvo, si bien va a ser viento y lo va a desperdigar, la cámara se nos va a ensuciar y vamos a tener una mala toma. Y además también puede llegar a, esto tienen disipadores, tienen muchos disipadores térmicos, van a ver que un dron calienta cuando vuelven a tomar del vuelo, entonces también esas ventilaciones, si bien siempre están expulsando, pueden llegar a meterse adentro alguna basurita o algún insecto, algo que nos perjudique el vuelo y la nave. Por lo que se trata de buscar siempre lo más liso posible y lo más limpio posible. Que en línea recta vertical y en línea hacia donde nos vamos a dirigir no hayan obstáculos. O sea, que no haya ningún cable, ninguna luminaria, ningún árbol. Esto parece obvio decirlo, pero a veces lo despegamos debajo de un árbol y nos vamos hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando el dron regresa por cualquier contingencia que tenga, va a regresar de forma lineal. Y ahí va a estar directamente en esa trayectoria recorriendo el punto más rápido que consiga. Entonces, en ese momento tendríamos que calcular que desde donde esté el dron para que regrese, nada lo obstaculice. Yo puedo programar y determinar en el dron la distancia que quiero a la distancia del piso, a la altura de que quiero que regrese. Entonces, un punto importante es analizar cuáles son los obstáculos más importantes que en un eventual regreso de emergencia puede encontrarse el dron y planificar que el regreso al home point sea por encima de esa distancia. 3, 4, 5 metros sería lo ideal. Si se puede más, se hace más. Por eso que a veces yo tengo el dron filmando acá, ¿sí?, a esta altura, y de repente dice, me vuelvo a la base porque, por ejemplo, me quedo sin batería, va a subir a esa distancia o va a bajar a la distancia en que le dije que tiene que regresar, pero lo más probable es que suba y se vuelva y nos va a trazar, en el caso de los mini DJI, nos va a trazar en la pantalla el corredor que está utilizando para su regreso seguro. Eso entonces es importante, tener un home point de despegue y de aterrizaje que sea lo más limpio posible de obstáculos. Estos drones despegan desde la mano y aterrizan en la mano. Es muy bueno, es muy fácil, es muy sencillo, no lo recomiendo. Cualquier cosa, cualquier mal movimiento, cualquier mala maniobra, estas hélices, dijimos, giran a 10.700 revoluciones por minuto en este dron que es chiquitito. El material es una aleación que en muchos casos contiene o aluminio, o polímeros, o fibra de carbono. Todos esos materiales son excesivamente duros. O sea, está bueno porque es duro porque te pega contra un material que es menos rígido que él y va a ganar la hélice, sí, pero un dedo no es más rígido que un ala de dron y pasa a 10.700 revoluciones por minuto. O sea, es un motor de Fórmula 1 la velocidad a la que da. Y eso impactando contra cualquier cosa, sobre todo contra una persona, contra un animal, es una licuadora. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pensar que estas aspas de los drones son navajas. Hay que considerarlo así. Por eso siempre insisto que cualquier dron que esté volando es un objeto peligroso en el aire. Es mucha la responsabilidad que asumimos cada vez que un dron se despega del suelo. Algo que no dije anteriormente en por qué vuela un dron o cómo vuela un dron, que también es importante saberlo de la parte técnica, es que el dron, si los 4 motores están, por ejemplo, a 10.000 revoluciones por minuto, el dron va a estar estático, ¿de acuerdo? Se va a mantener igual. Ahora, ¿cómo gira un dron? Pues bien, descendiendo, si yo tengo 4 hélices a 10.000 revoluciones y esta hélice, por ejemplo, bajar a 8.000, el dron va a hacer esto. ¿Sí? O sea, que se maneja el dron, se conduce tanto en direcciones como en altura por la velocidad que las aspas van girando. Entonces, también es importante que si yo tengo un rotor que se dañó por alguna razón, porque choqué contra un obstáculo, pegué contra un cable, un animal lo atacó y me
dañó uno de los rotores, el dron va a perder la posibilidad de tener control. Por lo general, si el motor empieza a girar a 6.000 revoluciones, lo ideal es que todas giren a 6.000 revoluciones y ahí vuelvo a tener nuevamente un control. Pero el dron ya no va a poder tener velocidad, ya no va a poder tener libertad de acción, no va a responder fielmente a los comandos. Entonces es muy importante por eso también que el vuelo sea seguro en condiciones de que no solamente no choquemos a nadie ni lastimemos a nadie, sino que también para el descenso seguro de nuestro dron ante cualquier contingencia. Muy bien, establecimiento de área de despegue y aterrizaje, ya lo vimos. Último nos queda vuelo visual y vuelo instrumental. En un lugar, en un ámbito en el que es reducido o que más o menos está, por ejemplo, un estadio de básquet, un polideportivo, bueno, ahí vamos a poder verlo siempre el dron. Ahora, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en ese mismo estadio, en una pequeña cancha de fútbol, en un lugar recreativo, pero que tiene las dimensiones de una cancha de fútbol, y yo tengo que hacer una toma para que el ámbito se vea entero y me voy, por ejemplo, a 500 metros, ya este dron a 500 metros no se ve más. Entonces, las dos formas de vuelo principales que tenemos, como lo dice la normativa también que lo especifica, son el vuelo visual, que es donde yo veo dónde está el dron. En un lugar cerrado también puede ocurrir, porque estos drones están permitidos que vuelen en lugares cerrados, solamente que tenemos que estar autorizados por quien esté a cargo de ese lugar para poder hacer el vuelo del dron, porque es la única persona que nos puede prohibir volar. Entonces, si estoy en un lugar relativamente chico, yo lo puedo ver, pero si no, lo voy a tener que volar por instrumento. Entonces, el instrumento, ¿qué datos me aporta? En principio, la cámara principal, que es el objetivo nuestro, que es poder ver qué es lo que estamos filmando y hacer la toma que queremos ver. Y también todos los datos de navegación. En principio, vamos a saber siempre a la velocidad que se está desplazando el dron, tanto verticalmente como lateralmente, como longitudinalmente. Esa es la velocidad. Vamos a tener la velocidad de ascenso y la velocidad de movimiento, desplazamiento. La altura a la que está volando el dron, la distancia que está desde el home point o desde el control remoto, o sea, del lugar donde está el piloto, ¿sí? La distancia a la que está de los objetivos, nos va a decir si detecta o no algo como obstáculo, y vamos a tener también el plan de vuelo marcado, o sea, vamos a tener un mapa de tipo Google Map, en donde están esos tres puntos: el home point, el control remoto, o sea, el piloto, y el dron. Entonces yo también puedo ver desde el mapa dónde se ubica, porque yo lo voy a perder de vista al dron. Y también me puedo valer de otros, de las cámaras que están, acceder desde el menú del comando y poder ver dónde está situado mi dron desde estas cámaras, para poder ver eventualmente un punto de referencia, ejemplo, un edificio, una iglesia o algo que me oriente. Si no lo encuentro, poder ver a través de esas cámaras, más allá de dónde está tomando el dron, para poder orientarme. Esos son los puntos de orientación, ¿sí? O sea que el display siempre nos da buena referencia para poder ubicar muy específicamente dónde está nuestro dron, ¿de acuerdo? Cuando pasamos a un modo en el que no lo vemos, tenemos que acostumbrarnos a leer los datos del comando. Eso ya lo veremos en la próxima clase, cuáles son los datos que me ofrece el comando del dron para yo saber dónde está ubicado o cómo eventualmente hacerlo regresar al home point en el que partió desde un principio. Bueno, queridos, queridas, hasta acá el aspecto técnico de presentación de un set de dron. Nos vemos en la próxima clase, nos vemos en el próximo video. Gracias por haber escuchado.